El contenido de esta presentación es hablar un poco de que el público en general ya tiene bastante información y conciencia de los riesgos de la radiación. Creo que la anécdota del doctor Juan Luis Figueroa nos ilustra nuevamente eso. El segundo punto es hablar de los riesgos de la radiación en pacientes pediátricos, lo que yo considero que debe ser una práctica apropiada en radiología pediátrica y algunas estrategias de radioprotección y conclusiones. Empiezo con esta otra anécdota. Esto fue un caso que se presentó en septiembre del 2009 y es el caso de un tecnólogo de rayos X que es llevado a un juicio porque llevó a un niño de 23 meses de edad que le pidieron un TAC de senos paranasales y el equipo tenía un problema en que él hacía la escanografía pero no le salían las imágenes en la pantalla. Él dijo, seguramente fue que el equipo no disparó, volví a repetir el examen y le realizó 151 escanografías a este niño en una hora. Ahí no sé qué tan bien se proyecte, pero se ve el eritema que tiene este niño en los senos paranasales, en la cara, que era la zona de colimación del estudio. Entonces, el reporte del físico del hospital calculó la dosis que recibió este niño entre 2,8 grays o 2.800 milisieverts en el rango más optimista hasta 11.000 milisieverts. Si ustedes lo comparan con la dosis estándar que uno podría aplicar, que es de 1,5 a 4 milisieverts, pues eso es el exceso de radiación que presentó este paciente. Y les dejo a manera de inquietud a cuántas radiografías del tórax equivale esta dosis de radiación que tuvo este niño. ¿Existe riesgo de cáncer? Al final resolveremos esas preguntas. ¿Y qué opinan de esta radiografía? Esta radiografía no es una radiografía obtenida en un hospital aquí y salió en la primera página del New York Times. Esto fue publicado en febrero 27 del 2011 y surgió porque en un hospital pediátrico, en un hospital cambiaron el jefe de radiología y pusieron un radiólogo pediatra, el doctor Salvatore. Y él empezó a mirar los protocolos que hacían de los niños y vio estas radiografías que prácticamente faltaba que saliera la mamá ahí como en una selfie, porque le tomaban incluían las manos y así eran como hacían los estudios portátiles en este hospital. La noticia pasó porque él hizo unas declaraciones, dijo, esto es mortificante, esto es descarado, esto no puede pasar. Y el otro incidente que también tuvo una difusión internacional muy grande fue el accidente de Fukushima, que surgió después del terremoto en Japón en el año 2011. Resulta que después de ese terremoto, en Japón sacaron estos pósters que están viendo ahí a la derecha, y en esos pósters ilustran las dosis habituales de lo que podría estar recibiendo. No, perdón, vuelvo. La radiación natural, que equivale a 2,4 milisieverts al año, y el equivalente a una escanografía que ustedes ven ahí, que es de 6,9 milisieverts. Aquí ya lo estamos viendo ahora sí. La radiación natural de un año, 2,4 promedio mundial. El equivalente a una radiografía de tórax de 0,05 milisieverts, y estos eran carteles que estaban difundidos en todo el Japón mostrando los efectos de la radiación. Si ustedes se acuerdan, las mediciones que llegaron a darse en ese sitio del accidente eran de 400 milisieverts por hora. Y había trabajadores que trabajaban por turnos, pero los ponían a trabajar muy pocos minutos, tratando de cerrar el escape que tenían esos reactores nucleares. Si ustedes dividen eso equivalía a una dosis de 6,7 milisieverts por minuto, que es lo que equivale un examen de escanografía. Entonces, el mensaje ahí que les quiero decir es que un examen de escanografía es una dosis de radiación importante y es casi equivalente a lo que se exponía un trabajador en Fukushima en un minuto. Es considerable.
Como ustedes saben, los riesgos de la radiación se dividen en dos grandes grupos: efectos deterministas, que lo más importante de saber es que ocurren después de que se supera una dosis, y son dosis relativamente altas. Si no se supera el umbral, no hay ese efecto determinista. El ejemplo clásico que mostró Aníbal es las lesiones eritematosas en piel o la caída del pelo. Si no se pasan esos niveles, no se van a presentar esos eventos. Pero los otros eventos que se pueden presentar son los efectos estocásticos. A diferencia de los deterministas, en estos no existe una dosis umbral y parece ser que se pueden producir a dosis moderadas o bajas. Los efectos pueden ser a nivel de naturaleza somática como cáncer o hereditaria con enfermedades genéticas. A uno siempre le hablan de las unidades de magnitud de la radiación y estas son las tres más grandes de todas. La dosis absorbida, que corresponde a la energía absorbida por unidad de masa, la unidad es el Gray. La dosis equivalente, que corresponde a la dosis absorbida ponderada por el factor de ponderación de la radiación, y la dosis efectiva, que es la dosis equivalente ponderada por el factor de ponderación del tejido, y las unidades son el Sievert. Eso es difícil de entender. Yo en algún sitio encontré esta explicación que me pareció bastante buena, y es que comparan la radiación con una lluvia de granizo. La dosis absorbida equivale al número de granizos que impactan en el cuerpo. La dosis equivalente es el daño producido en la persona en función del tamaño del granizo. Si es un granizo chiquito, probablemente le pegue uno en la cabeza y no pase nada. Pero hay unos granizos que pueden ser del tamaño de una bola de ping-pong o de golf, que si llegan a caerle a uno en la cabeza, pues eso es mucho más severo. Y esto equivale a la dosis equivalente, que es en función de la radiación, del tipo de radiación. Y la dosis efectiva es el daño producido en la persona en función de la zona del cuerpo con la que interactúa el granizo. No es lo mismo que a uno le caiga un granizo en la cabeza que le caiga en un ojo, porque son tejidos mucho más sensibles y tienen diferente sensibilidad al trauma. Lo mismo pasa en radiología. Y digamos, este artículo, que se lo recomiendo a las personas que lo puedan hacer, que lo lean, fue un artículo pionero que salió en el año 2000, porque fue un artículo que revolucionó el concepto de radioprotección en niños, porque ellos hicieron unas estimaciones de los riesgos de cáncer inducido por radiación fatal, basado en un modelo basado en los sobrevivientes de la guerra de Hiroshima, de la bomba de Hiroshima. Y ellos demostraron en este artículo que había un riesgo de mortalidad mucho más importante en los niños jóvenes comparados con personas mayores. También demostraron en este artículo que las dosis que se reciben en los órganos proporcionalmente son muchísimo más altas, esto comparando una escanografía de cráneo en niños de menos de 5 años y lo mismo en escanografía abdominal en niños de menos de 5 años. Y encontraron unos riesgos de mortalidad que eran altos en niños de menos de 5 años. Esos valores que ellos dieron fueron sujeto de mucha controversia, pero lo cierto es que este artículo trascendió a los titulares de la prensa, y hubo un momento en Estados Unidos en que los exámenes de escanografía, los papás se rehusaban a que les hicieran esos exámenes a los niños. Tal vez ese artículo sobreestimó los riesgos. Hay unos artículos más recientes que hablan del riesgo de cáncer después de radiación, y este es un estudio de los más grandes que está publicado en el British Medical Journal en el año 2013, de un estudio en Australia, donde de una población de 11 millones de australianos había 680,000 niños expuestos a escanografía, y ellos les hicieron el seguimiento y notaron definitivamente un exceso de cánceres en los grupos etarios que fueron expuestos a radiación por escanografía, de acuerdo al grupo de edad. Y aquí están los índices de riesgo relativo comparativo de estos
grupos etarios. Para poner una posición, y este es un documento de la Sociedad Española de Radiología Médica, que es un resumen también bueno, que se lo recomiendo a los que estén interesados en el tema. Creo que lo importante es ver los riesgos. Pueden tener mucha controversia en el número de cifras de cáncer, pero lo cierto es que sí se ha demostrado que los estudios, especialmente los de escanografía, conllevan un riesgo mayor de incremento de cáncer en esta población. Por esa razón debemos ser muy claros y hacer una justificación de estos exámenes. Cuando hagamos una escanografía debemos tenerla justificada y tener claro que es mayor el beneficio que el riesgo que vamos a someter a estos pacientes. Y como les dije, los riesgos no son despreciables y se debe poner todo el esfuerzo en reducir las dosis de radiación que reciben los pacientes pediátricos. A este respecto también hay que añadir que desde el 2000, que fue esa publicación pionera, ha habido una revolución en los fabricantes también de equipo médico de radiación y hoy en día los equipos vienen con unos protocolos mucho más amigables para la evaluación de los niños con unas dosis mucho más ajustadas y creo que eso ha sido consecuencia de todo ese movimiento que surgió a través de ese artículo. Este es otro artículo publicado en el 2001 que fue secundario a esa polémica que surgió del artículo inicial de Brenner. Y aquí lo que preguntaban era si los estudios de escanografía de cuerpo eran ajustados para el tamaño de los pacientes. Este es un estudio hecho en Irlanda. Y en este estudio lo que se ve es que en los diferentes grupos de edad no hacían ajuste del miliamperaje. Y ustedes observen los miliamperajes promedio que le ponían a estos niños, que el más bajito era de 184 miliamperios, en comparación con las guías que se recomiendan, esto en el grupo de 0 a 4 años, y observen ustedes en ese mismo grupo de edad, el miliamperaje recomendado es de 60 milisieverts. Entonces, definitivamente, en ese momento la gente no era consciente y estaba llevando a los pacientes pediátricos a sus exámenes con protocolos de adultos. Y eso pasó en muchos sitios. Estos son estudios viejos de este hospital y de otros hospitales. Donde se observa un cuerpo en el bronquio fuente izquierdo. Pero ustedes observan aquí los parámetros con los que se hizo este estudio. Un miliamperaje de 160. Otro para valorar esta lesión quística, un miliamperaje de 250 miliamperios. Pero también quiero que miren la fecha. Esto es del año 98. Esto fue antes del artículo de Brenner. Y miremos ahora estos son estudios después de esa revolución. Esto es en el 2004, estudios del hospital, donde observen ustedes la reducción dramática. Estos estudios fueron hechos con un miliamperaje de 33 y la calidad diagnóstica se conserva y son estudios, en este caso, por una hernia de Morgagni que se empezaron a hacer en estos niños con unas dosis de radiación mucho más conservadoras y mucho más adecuadas. Una práctica radiológica apropiada implica no realizar nunca una exploración radiológica no justificada, especialmente si usa radiación ionizante. Siempre tratar de sustituir por técnicas que utilicen radiación ionizante, utilizar las que no utilizan radiación ionizante. No usar técnicas que usen radiaciones ionizantes por razones de conveniencia, precio o comodidad. Y eso es una polémica en todo el mundo. Se debe revisar la justificación de los exámenes, especialmente aquellos que implican las dosis más altas, especialmente estudios de escanografía o fluoroscopia. Tratar de sustituirlos por técnicas que no usen radiación ionizante, concretamente ultrasonido y resonancia. Tratar de utilizar guías de práctica clínica. Hay pocas guías de práctica clínica en el área pediátrica, hay que desarrollarlas. Eso es un trabajo que hay que implementar. Utilizar las dosis tan bajas como sean posibles, manteniendo la calidad, que es el principio del ALARA. Agustín, que es nuestro técnico, va a mostrar un poquito las estrategias que hemos hecho de kilovoltaje, miliamperaje, velocidad de mesa, en fin. Hay que evitar las adquisiciones que no sean imprescindibles. Las adquisiciones sin administración de contraste hoy en día en niños no se justifican.
Hay que ajustar los parámetros de exploración al volumen del paciente y utilizar los protectores de plomo siempre que esté indicado. Ahora, el radiólogo pediatra no se limita en la interpretación adecuada de los exámenes diagnósticos. El radiólogo pediatra tiene que hacer mucho más. Tiene que velar por la radioprotección de sus pacientes. Es un consultor de los clínicos sobre las estrategias de evaluación por imágenes. Debe educar a sus colegas, a los pediatras, a los clínicos. Debe participar activamente en los comités de calidad de radioprotección. Y yo creo que es muy importante que tenga indicadores de su desempeño. Hay que investigar. Investigar es simplemente evaluar lo que uno está haciendo. Estamos irradiando de más. Y quiero mostrarles este artículo brevemente, que es un artículo de la doctora Lina Cadavid y estos otros autores del Hospital Pablo Tobón Uribe, en la Revista Colombiana de Radiología en el año 2020. ¿Por qué lo pongo? Porque es la primera publicación, por lo menos en nuestras revistas. Ellos hicieron un trabajo en que comparaban las dosis de radiación que estaban dando con estándares de Francia y Europa y muestran que ellos tienen unas dosis de radiación inferiores a esos estándares internacionales. Importantísimo que todos los hospitales y los servicios donde haya atención de niños tengan estos estándares, busquen y hagan esos análisis. Aquí tenemos nuestros resultados, eso se los va a mostrar Agustín, pero lo que quiero mostrarles es que a través de los años hemos hecho unas reducciones importantes que pueden llegar hasta el 90% de la radiación. Y dándole final a lo que presenté al comienzo, si ustedes hacen las cuentas de que una radiografía de tórax es de 0,02 milisieverts, la resolución del caso de este niño es que le hicieron 280,000 radiografías de tórax, que si dividimos esas 280,000 radiografías por la dosis equivale en el escenario más optimista, en el escenario más pesimista, 1.100.000 radiografías de tórax. Eso equivale a que a este niño durante 70 años, de hacer toda su vida, le van a hacer 43 radiografías de tórax al día. A veces uno no entiende las unidades, pero si a uno le dicen que le están haciendo 1.000.000 de radiografías de tórax, yo creo que eso lo sensibiliza a uno mucho más. Entonces, pues el riesgo de cáncer de este niño se considera que es hasta el 39%. Y creo que con eso termino mi presentación.